Saludos. En el marco de la tercera Feria de Emprendimiento del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, Visión Emprendedora, quiero compartir con ustedes algunas consideraciones de cara a todos estos cambios que hemos estado experimentando en los últimos años y más en el último momento, en estos últimos momentos de este cambio que nos ha significado este contexto global en el que todos estamos inmersos, donde es importante considerar esos elementos vitales, esenciales, principales que todo emprendedor debe considerar para mantenerse y para continuar con sus emprendimientos, con sus proyectos y con sus espacios de negocio. Espero que estas consideraciones sean de utilidad para todos ustedes. Quien les habla por acá, Laura Esqueda, les hago una invitación a la reflexión y a accionar para poder verificar en qué estatus se encuentran cada uno de estos elementos y actuar en consecuencia. Bienvenidos. A continuación vamos a conversar sobre el kit de esenciales para emprendedores en esta nueva era de transformación digital. Sabemos que estamos en un contexto donde los cambios se presentaron de forma acelerada y muchas veces nos tocó activar y reaccionar de forma efectiva para poder continuar con nuestros emprendimientos, nuestros proyectos y nuestros negocios. Definitivamente estamos en una nueva era donde todo cambió y nosotros nos transformamos. Nos transformamos para poder verificar, evaluar y definitivamente darle vuelta a muchos de esos elementos que son vitales para poder mantenernos, continuar y proseguir con esos emprendimientos, esos proyectos y esos negocios que de una u otra forma forman parte de nuestro día a día. Cuando verificamos estos cambios que se dieron de forma general, sabemos que estos incluyen todos los elementos de nuestro ecosistema emprendedor, y siendo nosotros uno de los principales factores, elementos, componentes del sistema emprendedor, como emprendedores tenemos que identificar cuáles son esos elementos a considerar. Te los presento a continuación. ¿Cuáles son esos elementos esenciales para los emprendedores que debemos verificar, revisar y evaluar en nuestro día a día y más en estos tiempos para cómo estamos accionando, cómo estamos generando valor a nuestros clientes, asociados, aliados, participantes y cómo podemos mejorar para seguir adelante y obtener esos objetivos y esas metas que tenemos planteadas? Vamos a empezar por el número 1. El número 1 son las competencias, esas que te permiten ejecutar las acciones y las actividades en tu día a día. Dentro de esas competencias es importante evaluar las competencias digitales, esas que te permiten lograr automatizar procesos, comunicarte con otras personas a través de plataformas, recibir pagos de forma más efectiva y ágil, así como también contribuir con otras personas o comunicarte de manera efectiva. Como segundo punto, vamos a evaluar nuestras habilidades. Esas habilidades blandas, esas habilidades socioemocionales que nos permiten comunicarnos, relacionarnos e interactuar con otras personas. ¿Cómo estás utilizando tu inteligencia emocional, tu comunicación asertiva? ¿Cómo resuelves los conflictos? ¿Cómo te adaptas a los cambios? En tercer punto, vamos a evaluar nuestras destrezas, esas que nos permiten ser más eficientes, esas que a medida que vamos acumulando conocimientos y experiencias nos permiten resolver de forma más rápida y reaccionar de manera más adecuada a los eventos que se nos presentan. Como cuarto punto, vamos a evaluar los entornos. Todo emprendedor normalmente alterna digitales y entornos físicos. Cuando hablamos de los entornos digitales, es importante identificar
Si tenemos la destreza, la capacidad, la habilidad de participar de manera efectiva en una videoconferencia, en una reunión a través de plataformas virtuales, en un chat de voz, si sabemos utilizar las diferentes plataformas de mensajería y de comunicación de forma efectiva, si podemos incorporarnos en vivo y podemos utilizar diferentes funcionalidades, si utilizamos wallets o plataformas de pago que nos permitan agilizar nuestros procesos para poder percibir los diferentes ingresos que tenemos por cada uno de los beneficios, productos o servicios que brindamos, es importante saber en qué estatus me encuentro. Y uno de los elementos importantes a considerar en los entornos virtuales es conocer las comunidades digitales. Soy un miembro activo, soy un participante, estoy en la capacidad de gestionar una comunidad virtual. Hoy en día es importante manejar ese concepto. Cuando hablamos de entornos presenciales o físicos, sabemos que en este momento están predominando los entornos virtuales. Sin embargo, a medida que vaya pasando el tiempo, sabemos que se van a empezar a abrir nuevos espacios presenciales siempre y cuando tomemos en cuenta las consideraciones de bioseguridad. ¿Estás preparado para reincorporarte a un espacio presencial? ¿Sabes cuáles son las medidas que tienes que considerar para estar en esos espacios? ¿Sabes cómo vas a interactuar ahora en esos espacios con tus clientes, con tus participantes, con tus aliados, con tus colegas? Es importante en estos espacios presenciales saber cómo manejar el networking y no solamente ese momento en el que conozco a una persona, sino cómo continúo y hago que sea permanente esa relación en el tiempo. Finalmente, es importante conocer los entornos de trabajo y los marcos de trabajo. Cuando estamos hablando de los marcos de trabajo, nos referimos a esos métodos, metodologías, procesos y herramientas que utilizamos para poder darle dinamismo a nuestros emprendimientos. ¿Cuáles son las estrategias que estoy utilizando para hacer marketing? ¿Cuáles estoy utilizando para hacer la difusión de eventos y de mis lanzamientos? ¿Cómo estoy haciendo para que mi mensaje llegue de forma efectiva y oportuna a otras personas? En este preciso instante es importante considerar cómo me proyecto, cómo puedo ser más productivo y cómo puedo hacer lo que mejor sé hacer con los recursos que tengo. Estos 5 elementos son esenciales en ese kit que vas a estar revisando constantemente para saber cuáles tienes que potenciar, cuáles tienes que modificar, cuáles vas a fortalecer y cuáles definitivamente debes cambiar completamente. Cada uno de estos elementos acompaña a eso que nosotros estamos ejecutando día a día, a esos procesos que le dan vida a nuestros emprendimientos, a nuestros proyectos y a nuestros negocios y que podemos mantener en el tiempo y que hace falta que siempre estemos revisando. Es importante que evaluemos estos elementos de forma objetiva. Si definitivamente sentimos que alguno de ellos tienen que fortalecerse, lo importante es accionar, tomar las medidas necesarias para poder ejecutar esa acción que hemos identificado con ese elemento. Si no está en nuestras manos poder verificar estos procesos, poder revisar cada elemento, saber en qué nivel están mis competencias, mis habilidades, mis destrezas, es importante entonces acudir a un tercero, buscar ayuda, buscar asesoría, prepararme, capacitarme, validar esas competencias que estoy manejando para que este proceso de cambio sea más llevadero. Muchas veces, muchos de estos elementos son muy fuertes, muchas veces muchos de estos elementos
los mantenemos aceitados como que en un excelente engranaje, pero cuando uno de ellos falla es posible que incida en el resto de los elementos. Por eso es importante estar siempre revisándolos, evaluándolos para saber en qué y cómo podemos adaptarnos. Cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de que es importante conocer las nuevas maneras de trabajo. Dentro de las nuevas maneras de trabajo estamos hablando del trabajo remoto y del teletrabajo. Posiblemente en algunos espacios presenciales sigamos trabajando de la forma habitual que hacíamos en otros momentos, pero también es importante considerar que puede darse una forma híbrida entre momentos presenciales y momentos a distancia. Es importante adaptarnos a las nuevas formas de gestionar, a los nuevos esquemas, es decir, romper paradigmas, cambiar enfoques, cambiar formas de realizar las actividades que posiblemente nos servían en otro momento, pero que ya en este momento no es la forma más válida de accionar. Y finalmente, adaptarnos a las nuevas formas de producir bienes y servicios. Y en este punto es importante hablar del trabajo colaborativo. Cuando nosotros utilizamos el trabajo colaborativo, se enriquece el proceso. No solo podemos realizar actividades de forma más rápida, contando con el apoyo de otras personas y de otros colegas, sino que también logramos enriquecernos nosotros como individuos en el proceso, porque esas personas con las que estamos trabajando nos nutrimos y logramos esos objetivos y esas metas en un tiempo más corto, en tiempos que posiblemente si seguimos considerando trabajar de forma individual o solos, el aprendizaje va a ser completamente distinto, porque cuando nos nutrimos y nos mezclamos con otras personas, esas nuevas formas de trabajar, esas nuevas formas de ser estratega para ciertas situaciones, esa manera de manejar los proyectos, nos va a permitir aprender y enriquecer nuestros procesos internos. Esto nos lleva a pensar que las posibilidades de avance son mayores cuando emprendemos nuevos caminos con nuevos hábitos. No es muy sencillo nosotros en este momento plantearnos esquemas que se utilizaron en el siglo XVIII o en otros momentos, cuando sabemos que todo cambió y que posiblemente la base de esos procesos ya no son efectivas para el mundo actual, para el momento en el que nos encontramos todos los emprendedores. Para entrar en un nuevo mundo, importante incorporar nuevas maneras, nuevos hábitos y nuevas formas. Eso nos va a permitir avanzar de forma segura y permanente. Voy cerrando este espacio identificándome, quiero que ustedes me conozcan, mi nombre es Laura Esqueda, me identifico como formadora, facilitadora, asesora de facilitadores creativos, creadora de contenido con propósito. Me pueden ubicar en LinkedIn a través del usuario Laura Esqueda y en Instagram, Twitter y Telegram con el usuario @ley0711. LEY0711. Quiero finalizar este espacio comentándoles que dentro de todo este kit es importante también evaluar las estrategias que estamos utilizando, nuestra salud de forma integral. Eso incluye nuestra salud financiera, nuestra salud física y nuestra salud mental. Cuando uno de estos eslabones falla, posiblemente se rompa la cadena. Por ello, es importante actuar en consecuencia. Gracias al Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda por esta oportunidad.
todo el éxito en esta feria de emprendimiento y estoy segura que encontrarán muchos mensajes valiosos de otros emprendedores. Hasta la próxima.